Bien, 20 de abril del 2015 sigo con esta exposición para no perderle el hilo, porque pues no me voy a desconcentrar. Eso sí, dejo constancia de una vez que, de acuerdo con todos estos protocolos que ahorita se le exigió por la Corte Constitucional al Ministerio de Salud, aquí, por este medio formal, dejo consignado de que en caso de que entre en una situación en coma por cualquier situación especial en la que tenga que estar sujeto a una asistencia mecánica o artificial, relevo de cualquier responsabilidad y sugiero a mis hijos y a mi compañera que esté conmigo para que desconecten cualquier sistema de prolongación artificial de mi vida. Bueno, usted dirá, ¿por qué eso? Pues sí, señor, porque es que ahora el asunto que se está ordenando regular por la Corte Constitucional en esta sentencia 970 del 15 de diciembre del 2014 por el caso Julia, en la que se le negó el derecho a morir, o la eutanasia, y la EPS de Comeva pues argumentó que el médico tratante, quien protestó libre, pues ejerció eso, su convicción o esta vaina de conciencia, de no practicarle o de no acceder pues a las pretensiones de la señora, quien estaba con dolores intensos y sufrimientos y estaba en una situación de cáncer incurable y que se pronosticaba pues próximamente su muerte. Entonces, además de que la EPS consideró de que no había una regulación escrita o un reglamento, pues por lo menos que permitiera al cuerpo médico darle fin a esos sufrimientos intensos de esta tutelante, de esta reclamante, pues ella finalmente pues murió pidiendo una muerte digna, pero no se le dio porque se le negó. De manera que ahora es que surge entonces la sentencia. Pero fíjese que en este caso hubo el consentimiento, porque en este caso que se está regulando ahora existe el consentimiento del sujeto pasivo. Pero ¿y qué pasa en los casos que no? Es decir, donde no hay el consentimiento del sujeto pasivo y hay una situación diferente, y entonces para acabar con o ponerle fin a esos sufrimientos, se debe entonces acudir a la familia. Pero eso es una regulación que seguramente no viene en el protocolo, sino que tiene otra situación pues diferente. Pero bueno, sigamos entonces en el desarrollo jurisprudencial, y entonces pues insisto y condenso prácticamente en lo que se apoyó el doctor Carlos Gaviria Díaz sobre el derecho fundamental, pues decía él, a vivir en forma digna, que implica entonces el derecho a morir dignamente. Por eso ahora entonces la Corte recoge esto y habla del derecho fundamental a morir dignamente. Entonces, si se tiene derecho a vivir dignamente, también pues, se entenderá que hay derecho a morir dignamente, que no se puede entonces prolongar, decía el magistrado, en el tiempo escaso su existencia, cuando la persona desea ponerle fin a esas aflicciones, porque eso iría entonces, eso equivaldría a un trato cruel e inhumano que está prohibido por la misma Constitución Política del 91 en el artículo 12, y también a una anulación de su dignidad y su autonomía como sujeto moral. Pues bien, las directrices que trazó la Corte de la década del 90 las resumo así. Primero, dijo el doctor Gaviria, verificación rigurosa por personas competentes de la situación real del paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir. Segundo, indicación clara de las personas, o sea, de sujetos calificados que deben intervenir en el proceso.
Tercero, circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento. Forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente. Cuarto, medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico. Esas fueron las directrices que marcó en ese momento la sentencia C-239, que son las que ahora recogió la Corte Constitucional con el caso Julia, la sentencia T-970 del 2014. Pues bien, ahora entonces paso a examinar el salvamento de voto del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Y entonces él comenzó a hacer o dejó sentadas estas reflexiones. Dice, si es constitucional entonces que no se sancione al médico, ¿por qué sí entonces a otra persona, como por ejemplo un familiar, que es el que está afectado? Tiene toda la razón, porque la causal de justificación que creó la jurisprudencia y no el legislador es que solamente es para el médico tratante. Y entonces allí se dice, porque existe como quedó en el resuelve, que entre otras cosas, insisto que el doctor Carlos Gaviria pues no fue en esos términos que planteaba que quedara el resuelve. Él insistió, y así lo dejó en salvamento de voto, que solamente se refirió en los siguientes términos. O sea, declarar exequible el 326 del decreto 100 del 80, que era el Código Penal de ese entonces, comillas, salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte emotiva de esta sentencia. Y entonces le extrañaba por qué no quedó en la parte final esto que se aprobó por 4 de los 6 magistrados, sino que fue en los términos como aparece redactada en el resuelve, y así pues se hizo referencia fue al médico tratante y como causal de justificación, que sí, cuando fuera de una enfermedad terminal y hubiese el consentimiento, pero que quedaba exento el médico que la practicaba por ser una causal de justificación. Entonces, huelga decir que pues efectivamente la situación del el obitar dictum o la ratio essendi de la sentencia C-239 parece indicar entonces que era dirigido a cualquier persona, es decir, que se tratase de un homicidio pietístico en una persona que estuviera en enfermedad terminal con su consentimiento y en los términos que regulaba en las directrices de la C-239. Luego entonces no se hablaba de los médicos, el tratante, sin embargo así quedó. Y entonces por eso el salvamento de voto del magistrado José Gregorio, la crítica es decir, bueno, si es constitucional entonces que el médico tratante se exima de toda responsabilidad penal, ¿por qué razón entonces no otra persona? Ahora, hizo esa otra reflexión. Si es constitucional que no se sancione al médico, ¿por qué si al personal si hay un médico respecto a una persona que sufre igual que no expresa su voluntad? O sea, ¿por qué si se sancionaría entonces al profesional respecto a una persona que sufre igual pero que no expresa la voluntad? Es decir, dígase usted en el caso de que no exista el consentimiento y el profesional entonces diera por terminada esos intensos sufrimientos. Ahí no estaba la causal de justificación como declaración de desequibilidad de ese artículo del 326. Tiene razón el magistrado. Y también hizo otra reflexión importante. ¿Qué hay del menor? Si dada la edad, por ser tan tierno no puede tener libertad, entonces ¿quién lo hace? Los padres, los tutores, los hermanos,
el director del hospital o cualquier particular. Cuestión que no fue tratada entonces en la sentencia C239. Ahora, insiste el doctor José Gregorio Hernández que el camino era el Congreso como titular de la función legislativa, si de la ley se trataba o en la votación popular en el curso de un referéndum. Entonces dice el magistrado, no solo se modificó el Código Penal, sino la Constitución. Se relativizó el derecho fundamental por excelencia, que es el artículo 11, el derecho a la vida, que es inviolable. Sí, se relativizó porque existe la excepción, y es en el caso de la enfermedad terminal, con el respectivo consentimiento, cuando el artículo 11 sobre la vida, que es un derecho inviolable, es absoluto, no admite ninguna regulación adicional al respecto, a no ser que sea a través de un acto legislativo o de la figura del referéndum. Ahora, también dijo el doctor José Gregorio, se modificó sin señalar los motivos a otras sentencias de ese entonces, como fueron la sentencia C133 del año 94 del doctor Antonio Barrera Carbonell y otra C013 del año 97 del mismo doctor José Gregorio Hernández Galindo. Y entonces dice, entre comillas, lo siguiente: a mi juicio, a nadie es lícito, aún autorizado por el sujeto pasivo, ejecutar actos positivos encaminados conscientemente a suprimir la vida de un ser humano, lo que resulta bien distinto de abstenerse de llevar a cabo tratamientos o procedimientos médicos quirúrgicos extraordinarios y heroicos por cuya virtud se prolongue artificialmente la supervivencia de un enfermo desahuciado. Mire que la situación que introduce aquí el doctor José Gregorio es bien interesante, porque entonces nos entra en ese punto de las clasificaciones de la eutanasia, como las voy a hacer de una vez para que entremos en el punto que hace el doctor José Gregorio Hernández. Y entonces, ahora, en este punto entonces también se hace otra reflexión. Igualmente, pues aquí salvaron voto el doctor Hernando Herrera Vergara y el doctor Vladimiro Mesa Naranjo. Y entonces, por uno de ellos se dijo, por ejemplo, el asunto de que ¿cómo podemos saber si esa persona que está sufriendo esos intensos dolores, que está en esa situación de una enfermedad terminal y que no hay una cura para ello, y que seguramente a 6 meses va a fallecer, cómo saber que esa persona está con un consentimiento voluntario e inequívoco? Si bajo presión o seguramente estando en depresión es que la persona pide que se le acabe con esos sufrimientos. De lo contrario no lo haría. Y es una reflexión que me parece a mí muy importante, toda vez que pues lo ubica uno más allá y es en la situación de esa persona que está sufriendo y padeciendo esto. Creo que la razón de ser y en esencia es que uno quiere vivir. Nadie quiere morirse, a no ser que esté con un problema psíquico o llámese de cualquier índole, de enfermedad mental, incluida la del estado de depresión. Una persona en estado de depresión 100% está acariciando el suicidio, y si no se recibe tratamiento médico o una asistencia cognitiva que lo ayude, seguramente termina suicidándose. Y eso lo tenemos claro los diferentes a diario. Una de las estadísticas enormes son los suicidios por depresión de esa persona. Entonces, si una persona está declarado con una enfermedad terminal, es implícito que está en depresión. A cualquiera, su voluntad se ve, y lo digo personalmente por amigos muy aledaños que entraron en depresión porque
estaban en una situación de enfermedad terminal. Y entonces, ¿con qué libertad mental va esa persona a decidir si realmente quiere ponerle fin a su existencia? Si lo que se está viendo es presionado en el fondo por esa intensidad del dolor. Porque entonces, ahora aquí sí viene otro asunto, que es el de los cuidados paliativos. Es decir, la ciencia médica también puede tomar en cuenta, y pues por lo menos eso sí lo dijo la sentencia 970 del 2014, que no necesariamente una persona quiere ponerle fin a su vida o morir dignamente. Puede ser que quiera seguir viviendo, pero entonces si adopta esa situación, entonces váyase por los cuidados paliativos, que son en esencia los cuidados que se le deben de profesar a esa persona en ese acompañamiento psicológico y tratando de que conlleve esa enfermedad hasta que llegue finalmente su hora de morir. Y entonces eso se llama cuidados paliativos, y así lo dice ahora por lo menos la T970 del 2014. Entonces la cuestión es que, volviendo acá al tema cuando se planteó esto en el salvamento de voto, de que se dice que una persona bajo presión psíquica debido a su estado y su condición de una enfermedad, pues si quiere morir. Y de hecho no es sino que vean el caso de la jovencita de 14 años de Chile, Moreira, esta jovencita Valentina Moreira. Esa jovencita pide a todas, llamó la atención y pide a la presidenta que le aplique una inyección para ponerle fin a esa situación que tiene. Y si vemos el caso también de esta otra joven, la de Estados Unidos, la que el 1 de noviembre se dio lo del suicidio asistido. Y aquí, mire, aquí hago un paréntesis, porque tal como esta situación del suicidio asistido es una situación que es diferente a la eutanasia, y ahora hago la precisión normativa o el enunciado de cada una de ellas. Evoco ahorita a este científico inglés, Stephen Hawking, cosmetólogo, gran físico, que ha manifestado que está de acuerdo con el suicidio asistido frente a situaciones de una enfermedad terminal, para ponerle fin a esos sufrimientos de esa persona, esa intensidad, ese dolor. Pero además de eso, él dice que se debe estar seguro de que la persona está consciente, está lúcida y que realmente quiere ponerle fin a su vida, ¿no? Entonces hay unas condiciones allí, aunque en el Reino Unido ni la eutanasia ni el suicidio asistido está penalizado. No es como en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza y Oregon, Estados Unidos, que hablan del suicidio asistido. Pues bien, yo puedo decir lo siguiente antes de seguir pues con el tema del magistrado de José Gregorio Hernández, porque en la medida en que voy enunciando las cosas, pues me parece a mí importante hacer las precisiones académicas. ¿Qué es eutanasia directa activa? Consiste en provocar la muerte de modo directo con fármacos que en sobredosis son mortíferos. ¿Qué es eutanasia directa pasiva? Es omitir o suspender el tratamiento de un proceso neurológico determinado o la alimentación por cualquier vía con la cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. Entonces tenga en cuenta eso: eutanasia directa activa y la eutanasia directa pasiva, que es por omisión. Y se habla también de eutanasia indirecta. Se efectúan procedimientos, o sea, con intención terapéutica, que pueden producir una muerte secundaria. La intención es aliviar el sufrimiento y no acortar la vida. Esa es la eutanasia indirecta. Entonces la intención es aliviar el sufrimiento, pero no acortar la vida. Ahora, ¿qué es el suicidio asistido?
es proporcionar intencionalmente los medios o procedimientos para suicidarse, incluido asesoramiento sobre dosis letales o su suministro. Eso es lo que pasó en Oregón con el caso pues de la joven de cáncer cerebral. Ella pidió fue la asistencia, el suicidio asistido. Brittany Maynard, el 1 de noviembre del 2014, terminó con un suicidio asistido, en la que pues, se le provee sustancia para que pues, ponga fin a su vida. Es decir, a efectos de que entonces se inyecte algo, se vaya para su casa, sencillamente se siente allá, se relaja en un sillón y se aplique ella misma. Entonces ese es un suicidio asistido, y así está regulado en algunas legislaciones. Stephen Hawking, este cosmetólogo, este científico inglés de 73 años, si ustedes revisan la vida de él tiene un problema de estereoclorosis lateral que le fue neuronal, con la cuestión neuronal le afectó la parte psicomotriz, pero no en la parte de su capacidad o inteligencia, sino que fue quedando postrado en una silla, y ahora él se comunica a través de un aparato electrónico, toda vez que incluso la mujer, Jane, ella creo que fue en 1980 y pico que él presentó un cuadro de neumonía, y entonces lo colocaron en un aparato artificial. Ella se lo hizo retirar, pero obviamente que eso le afectó las cuerdas bucales, es decir, el hombre quedó sin habla. Por eso es que aparece con un aparatico y tenía que irse guiando con él. A pesar de todo, si se mira la historia de él, que ya aparece en película, pues no deja de sorprender esa vida tan espectacular de este hombre, quien a pesar de todo eso pues no terminó con su vida, pudiendo haberlo hecho debido a la situación en que quedaba. No le daban, después de los 20 o 21 años, cuando terminó su doctorado, pues le diagnosticaron ese problema y le daban apenas 2 años de vida. Sin embargo, tiene 3 hijos, o tuvo 3 hijos con Jane, que ya se separó de ella. Entiendo yo que después se casó fue con la enfermera, y este hombre ahora solamente escasamente puede mover las órbitas de los ojos y la mejilla, y con eso es que entonces se puede comunicar a través de un aparato, un simulador parece un robot. Y entonces ahí tenemos este gran científico que ahora es pues, quizás el sucesor de Albert Einstein. Sin embargo, tiene 73 años, y aunque él pues no hace mucho, abogó porque las personas pueden reclamar el derecho a morir dignamente a través del suicidio asistido. Eso no pasa acá en Colombia, no pasa aquí en Colombia. La situación es diferente, pero bueno, entonces sigo acá. ¿Qué es la cacotanasia? La cacotanasia es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Viene el griego kakos, que es malo, y tanasia, que es muerte, ¿no? Recuerdo aquí que la eutanasia viene del griego eutanasia, que significa eut, bueno, y eutanasia, que es muerte, thanatos, muerte. El buena muerte significa, es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin consentimiento, como en el coma, con el fin de evitar sufrimientos y dolor. Es el final de la vida sin sufrimiento. Eso es lo que se habla de la eutanasia. Pero esta situación que está viviendo en Colombia ahora, pues podría considerarse una especie de la eutanasia, digámoslo, pero más es el derecho fundamental a morir dignamente, como así lo ha dicho la Corte. ¿Qué es la ortotanasia? Ortos, del griego ortos, y tanasia, el buen morir. Consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Una muerte digna. Ortos es la ética, digámoslo así, médica, en que
que los médicos dicen pues que muera por sí mismo, por causa normal, se le prolonga la vida, pero no por medios artificiales. O sea, cuando ya se hace por medios artificiales, sí es la distanasia. Consiste en el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, mediante el cual se procura posponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, pero pese a que no hay seguridad alguna de recuperar la salud, con el fin de prolongar la vida a toda costa. Esa es la distanasia, es decir, cuando a una persona entonces la someten a medios artificiales con el fin de prolongarle la vida. Pues allí entonces eso es hacerle más agotadora el sufrimiento, mientras que la antidistanasia es la cesación de la prolongación artificial de la vida, dejando que el proceso patológico termine con la existencia del enfermo. Ya he hecho esta precisión aquí sobre este tema de la eutanasia, y volvemos al punto donde había quedado, y es en relación pues con el salvamento de voto del doctor José Gregorio Hernández. Mire, allí entonces el tema es que esto ha generado pues cualquier clase de discusión a todo nivel. Recuerdo pues que también acá en esta sentencia C239 del año 97, por ese entonces también se solicitó la declaratoria de la nulidad, y lo hizo el arzobispo de Medellín, el monseñor Giraldo. Sin embargo, pues la corte misma determinó de que no había razón pues para declarar la nulidad de eso. Sin embargo, la misma iglesia se opone a toda esta situación, y eso no solamente lo tenemos con este asunto ahora de la eutanasia, sino también con el asunto del aborto. El aborto pues también ha dado pie a discusiones en el país, sobre todo pues entonces pues ahora que la Corte Constitucional pues también se pronunció en ese tema del aborto, permitiéndolo en unos eventos especiales. Pero bueno, ese sería el tema, no es análisis de ahora, sino que quiero indicar que también se han encontrado diferentes posiciones respecto a este tema, y hay pues posiciones disímiles en discusión a ello. Incluso el Congreso de la República, pues entiendo yo que fue el doctor Armando Benedetti el que últimamente presentó ese proyecto en el Congreso, y otros que hubo, sin embargo nunca tuvieron la acogida, porque el Congreso pues allá se debaten asuntos de diferente orden, y siempre las posiciones van a ser muy encontradas, debido a que incluso hay senadores pues que son de partidos políticos, vienen de agremiaciones religiosas, y bueno, ahí se da de todo un poco. Por eso en el Congreso no ha funcionado, y de allí que desde el año 97 hasta ahora ni siquiera se ha podido el Congreso pronunciar, y quién sabe cuándo lo irá a hacer, porque la Corte ahora en esta sentencia 970 del 14 pues le exhorta para que se pronuncie sobre este tema, sobre el derecho fundamental a morir dignamente, que ya considera pues como tal la Corte Constitucional. Bien, entonces la posición que plantea el doctor José Gregorio Hernández como en su salvamento de voto me parece de mucha importancia sobre estos aspectos. Les decía entonces que el consentimiento está viciado en una persona que esté pues enfermo terminal, porque en su psiquis, y lo que considera pues en algunos de estos salvamentos de votos, es que por más que quiera, esa persona está trastornado, y que así como la confesión mediante tortura es ilegal es ilícita desde todo punto de vista, igual entonces se podría pensar, dicen en estos señores en el salvamento de voto, algunos de ellos, que lo mismo estaría
viciado ese consentimiento de una persona que se encuentra en esta enfermedad terminal. Es decir, que aún existiendo ese consentimiento, a pesar de que ahora la Corte en esta 970 del 2014 plantea que, o sugiere, unos criterios para tener en cuenta en cuanto a ese tópico, es decir, el del consentimiento, que debe estar bajo estas características. Dice, lo digo y lo adelanto de una vez. Dice sobre el consentimiento: es la capacidad de comprender la situación en que se encuentra, que no debe haber presiones de terceros, que esa persona o el paciente posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta capacidad intelectual es suficiente para tomar la decisión. El conocimiento como tal debe ser inequívoco. Así lo había dicho pues en las directrices de la C239 del 97. Pero es una decisión consistente y sostenida, y no es producto de episodios anímicos, críticos o depresivos. La pregunta que me hago yo, pues es como difícil ese puntico que dijo ahora la Corte Constitucional en la 970 del 2014, porque si recogemos el planteamiento de este salvamento de voto en ese aspecto, pues huelga la oportunidad de rememorarlo y de hacerlo vigente a esta fecha, hoy 20 de abril del 2015, para pues hacer desde ese punto de vista que dice la directriz ahora en esta T970 del 14 sobre el asunto del consentimiento. Ahora, pues es que en la T970, pues mire, hablando de este asunto, dice sobre la eutanasia, dice que tienen que ser dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo. Y dice, el objetivo es la calificación especial del médico tratante, que diga que es terminal y que produce intensos dolores y sufrimientos. Sin embargo, miren el caso de Julia, pues cómo se hacían para dar cuenta al médico tratante si realmente tenía dolores y estaba en ese intenso sufrimiento. ¿Cómo se mide eso? Bueno, igual. Entonces, otro aspecto subjetivo, que es el dolor que cause sufrimiento intenso al paciente. En este punto dice, el paciente le informa o lo informa para determinar cuándo es incompatible con la dignidad. Es decir, que la palabra del paciente es la que cuenta, que no es, pues ya no es evaluación del médico tratante. El paciente dice que es indigno, malos exámenes médicos. Entonces se le debe dar prevalencia de la autonomía del enfermo. Y allí que entonces evoca lo que comentó en su ponencia el doctor, el jurista Carlos Gaviria Díaz, sobre la autonomía como uno de los principios del derecho ahora constitucional, pues para tener en cuenta allí. Entonces le da esas precisas, puntualmente esa manifestación. Esto lo complemento pues en cuanto a que el salvamento de voto de la C239 pues es muy importante, y ahora pues en punto del consentimiento, como lo consignó la T970 del 2014. Sigamos entonces a ver en estos escasos minutos que me quedan. Dice entonces, se dijo en sus salvamentos de voto, entonces dijo así concretamente el doctor José Gregorio, dice, si nadie no admite la eutanasia, el doctor José Gregorio Hernández no admite la eutanasia, no, para él la eutanasia bajo ninguna hipótesis, y menos con el consentimiento del sujeto pasivo, por lo que les dije ahora. Es decir, que valioso resulta entonces esta posición del doctor José Gregorio Hernández, para aquellos en la academia y el que tenga acceso a este video, pues también repase todos estos aspectos, lo veamos desde el punto de vista académico, porque son las diferentes posiciones que hay que analizar, de acuerdo con la constitución política, como lo he venido aquí
hablando en estas 2 horas cátedra. A mí me parece bueno el aporte que hace el doctor José Gregorio Hernández en cuanto a la figura del consentimiento. ¿Hasta dónde entonces existe libre decisión inequívoca? Como dijo pues la Corte ahora, más bien en los términos que lo dijo la Corte ahora, o que lo plantea a la hora la Corte, consentimiento inequívoco, que es la decisión consistente y sostenida, que no es producto de episodios anímicos, críticos o depresivos. De manera que entonces, si el cuerpo de médicos evaluando el psiquiatra a esa persona puede observar que esté en estado de depresión, y en estado de depresión está acariciando el suicidio, puede entonces decir que no hay el consentimiento sostenido, consistente, como alude la Corte en esta sentencia de tutela. Ahora habrá que esperar entonces a ver cómo es que salió hoy aprobado esa resolución del Ministerio de Salud. Ahora, ahí voy a plantear en estos cortos minutos lo siguiente para dejar otro espacio para ir complementando esta idea. Bueno, es que hoy leía varios aspectos importantes en Blue Radio, escuchaba unas intervenciones que hicieron allí, yo las tengo grabadas, seguramente de pronto en otro video lo puedo presentar para que escuchemos cuáles fueron los planteamientos de algunos que fueron entrevistados por el periodista de Blue Radio. Pero entonces en días anteriores, mirando en internet, me encontré yo con unos aspectos aquí, por ejemplo, en relación con este tema. Aquí se dice que se ha consultado, por ejemplo, al doctor Jorge Merchant Price, de las Organizaciones Médicas Azules. Dijo así, entre comillas: matar no es un acto médico-terapéutico. Si el Estado quiere la eutanasia, no hay ninguna razón constitucional para impedir que sean los familiares de los enfermos los que la ejecuten. Son ellos y no los médicos los que deben responder ante la sociedad y su conciencia, no los médicos. Esa posición es muy importante. Es decir, ¿por qué razón entonces se ha matizado en el sentido de que, recogiendo la C239 del 97, ahora esta tutela de que solamente los médicos? Y entonces vuelvo e insisto, ¿qué hubo lo que dijo el salvamento de voto de José Gregorio Hernández? Si es constitucional el médico tratante, ¿por qué razón entonces, por qué sí se va a penalizar por homicidio pietístico entonces a un familiar que está viendo a su familiar en esas condiciones y entonces después por terminada la existencia de ese ser familiar querido para evitar esos sufrimientos? Si él es el que le produce esa muerte, entonces ¿hasta dónde podríamos decir que esa persona puede ser juzgada y penalizada? Dice Claudia Agames, expresidente de la Asociación de Cuidados Paliativos. Dice: la resolución del Ministerio de Salud es confusa y que potencia la vulnerabilidad de los pacientes con enfermedades avanzadas y terminales. Parece hecha para aliviar el sufrimiento de los familiares y no de los enfermos. Esto dijo, pues, esto aparece en una de estas prensas locales. El cirujano intensivista dice Andrócles Puche, dice: la resolución le parece coja porque deja por fuera la posibilidad de que los profesionales puedan decidir conducta frente a pacientes en estado vegetativo prolongado e irreversible, y frente a los cuales no media ni la voluntad de los pacientes ni de sus familiares. Miren, le sale otra pata a la mesa. En este caso hace la observación de que en esos casos en que el médico quiera pues terminar con la vida de este señor, pero los familiares no resuelven, ni el paciente puede hacerlo porque está en estado de coma, ni sus familiares. Entonces dice que la resolución es coja por ese lado. Y el bioeticista Rafael Marín asegura que la medida abre la puerta a un asesinato impune de los más vulnerables. Esto lo escuché esta mañana en la conferencia en que intervino allí en la entrevista
una enfermera en Blue Radio, y si usted puede, váyase a Blue Radio de esta mañana y ahí aparece consignada la grabación en internet, y escuche lo que dijo la enfermera, que tal vez es lo que está diciendo este bioeticista Rafael Marín. Sea lo que se sea, esto es para controversia, obviamente. Yo tengo mi posición personal frente al problema. Estoy dando aquí abierto el espacio para que analicemos este asunto, que es de trascendental importancia y que va a dar para rato que hablar por todos los medios y en todas las instancias académicas, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora entonces vamos a revisar, vamos a caer ya, ahora sí, pues en relación con la sentencia T970 del 2014. Pero pues como el tiempo es tan breve, no creo que me alcance aquí para que entremos en ese, y lo voy a hacer en otra entonces. Solamente quiero dejar en claro ya en estos 3-4 minutos que me quedan, que el salvamento de voto del doctor Vladimiro Naranjo Mesa de esa C239 dice: la moral y el derecho son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Aquí radica la similitud entre las dos, y cita una sentencia C224 del año 94 con ponencia del doctor Jorge Arango Mejía. Dice aquí: salvo, comillas, salvo en el caso del enfermo terminal, cuando manifieste su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte emotiva de esta sentencia. Esta parte no. Hacía referencia a la cuestión de la moral y el derecho, que son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Lo que acabo de leer era un asunto, pues, como había dicho el magistrado Carlos Gaviria Díaz, que había proyectado el resuelve. El salvamento del voto del doctor Hernando Herrera Vergara dice: en su concepto, la eutanasia aplicada a un enfermo terminal con su frágil y débil consentimiento es inconstitucional, afecta el derecho humanitario a la vida, constituye un crimen contrario a la dignidad de la persona humana y la prevalencia de una equivocada concepción del libre desarrollo de la personalidad, que en la Carta no se consagró como un derecho absoluto, sino limitado. Mire lo que dijo el doctor Hernando Herrera Vergara. Entonces, dice que no es un derecho absoluto el desarrollo de la libre personalidad, sino que está limitado por los derechos de los demás y del ordenamiento jurídico. Es decir, que cuando les hablaba de este tema del consentimiento, mire entonces que era el doctor Hernando Herrera Vergara, pues coadyuvando la posición del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hasta aquí entonces dejemos este punto, y ya por la cuestión del tiempo voy a dejar más bien para que analicemos lo que la sentencia T970 del 2014, con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas, pues ha entrado a ordenarle al Ministerio de Salud para que pues se pronuncie en ese término perentorio, que hoy ya debe estar justamente en estos momentos. Seguramente ya la resolución está firmada por el Ministro de Salud, el protocolo médico que se debe seguir frente a este tema del derecho fundamental a morir dignamente, como lo ha denominado en esta sentencia T970 del año 2014. Muchas gracias.